El espíritu es una materia incorporal, pero esta no es su definición exacta. Para nosotros, el espíritu sería como un destello de luz, una chispa. Su creación es anterior a la humanidad. Es una creación de Dios, es un misterio y no se sabe desde cuándo existen. El mundo espiritual es un mundo paralelo, pero que habita entre nosotros sin muchos percatarse de ello. Los espíritus están por todas partes, mirándonos, influyendo en nosotros, a nuestro lado. Pueden penetrar cualquier tipo de materia, nada les es un obstáculo. Los espíritus pueden hacer cosas que en las leyes de la física humana serían imposibles. Si desean recorrer una distancia, pueden hacerlo si es su voluntad, como un paseo. Porque si desean, pueden aparecer en cualquier lugar del universo, con tan solo pensarlo, como un destello de luz. Están por los demás mundos o dimensiones, pero aunque parezca que nada les frena, hay lugares donde no pueden acceder los menos elevados. No necesitan comer o dormir como nosotros, ya que esas son necesidades corporales. Aunque la raza humana desapareciera, el mundo espiritual continuaría sin inmutarse en absoluto. La existencia del espíritu no tiene fin. El espíritu sería la energía vital que da vida a ese cuerpo y su inteligencia. Y en el alma reside la sabiduría adquirida y la forma de ser de esa persona. Digamos, para haceros una idea, que la unión de cuerpo, espíritu y alma forman ese ser. Al estar unida al cuerpo, obtienen instintos animales, los cuales no posee por separado. Le otorga la capacidad al cuerpo de actuar y formar parte de la humanidad, de construir o destruir y demostrar su valía. Tras la muerte del cuerpo físico, el espíritu continúa su vida y su continuo aprendizaje. El cuerpo no puede vivir sin ese espíritu, sería un objeto inanimado. Cuando muere la persona, se dice que no tiene vida, porque se rompe el lazo que ata el espíritu al cuerpo. Y al no tener el cuerpo espíritu, el cuerpo se desecha, pero el espíritu nunca muere, continuando su camino. Con toda su inteligencia intacta. Mi ejemplo es siempre el mismo, porque es el más claro. El conductor deja el coche para seguir su camino de otra forma, dejando al coche siniestro, ya inservible. Porque el coche muera, ¿por qué tiene que morir quien lo dirigía? Muchos no creen en la existencia del espíritu. Pero al igual que la electricidad no se ve, sabemos de su existencia y podemos darle uso. Es una fuerza de la naturaleza. Los espíritus también son una fuerza de la naturaleza, ya que forman parte de ella. Ellos están ahí, y muchos son los que han podido apreciarlos, mediante la vista, el oído, el tacto, incluso transmitirnos sus sentimientos y notarlos en nosotros mismos. E influyen en los humanos, en los acontecimientos del día a día, en nuestros pensamientos y toma de decisiones, en la vida en general. Están alrededor nuestra. No todos tienen la capacidad de sentirlos, pero su influencia en nosotros es mucha. A lo largo de la historia se ha hablado de la espiritualidad, pero muchos han sido los que han ocultado experiencias ocurridas por el qué dirán. Amigos, ha llegado el momento de poner encima de la mesa el tema y hablar abiertamente, porque nos afecta e interesa más de lo que creemos, ya que somos espíritus teniendo una experiencia humana. Hay una escala muy amplia de dimensiones, ya que todos no somos iguales. Pero para hacernos una idea, serían 3 grupos diferenciados. Según la pureza del espíritu, su color variará de más claro a más oscuro, siendo este último el de más bajo nivel. Entre las clases de espíritus se encuentran los superiores, elevados o puros. Estos se distinguen con el resto a la hora de tratar con ellos, por la sabiduría que emanan sus palabras, su proximidad a Dios y los buenos consejos en busca del bien. No acudirán nunca a una llamada espiritista a no ser que sea para un bien, nunca por curiosidad de la persona. Después están los espíritus que se encuentran en dimensiones intermedias, a los cuales les falta por progresar.
aún tienen mucho por vivir y depurar para conseguir ser un ser superior. No suelen ser malos, pero son imperfectos todavía. Después están los espíritus inferiores, a los que les gusta la maldad, torcer las cosas. Se regocijan en la perversión y tienen muchas capas a depurar, como el egoísmo, la envidia, el odio. Les gusta y se alegran del mal. Y pueden llegar a hacer que cometas las peores atrocidades del mundo. Después hay otros que se les suele llamar espíritus burlones, que no son muy malos ni muy buenos, les gusta enredar en general, y estarían en el grupo de los imperfectos o de baja elevación. Estos son los que acuden a la llamada de muchos que hacen ouijas, creyendo contactar con personajes famosos y conocidos. Sin embargo, son engañados por estas entidades de baja elevación, que se hacen pasar por el espíritu al que intentan invocar, con el peligro que conlleva realizar estas prácticas. Se ríen de nosotros, nos esconden cosas, sobre todo de los que hacen ouijas. Después estarían las almas en pena, que se les llama comúnmente, que todavía no habrían llegado donde deberían estar y pertenecer a uno de estos grupos. Muchos las llaman demonios, después explico. La espiritualidad no es un tema que sea para unos pocos, es algo que afecta a la vida humana, ya que la forma espiritual puede vivir sin la humana, los humanos somos secundarios. Si la vida humana acabara y se extinguiera, seguiría existiendo el mundo espiritual, no le afectaría, porque el cuerpo humano solo es la envoltura que cubre el espíritu, pero sin ese espíritu de nada sirve. Es el vehículo que va a hacer viajar al espíritu por este mundo humano, y poder realizar obras con las que continuar su aprendizaje y su depuración. El fin del espíritu es ese, conseguir ganar la sabiduría y depuración necesaria, para ganar la elevación suficiente para no tener que realizar pruebas en la tierra, y ser un espíritu de alta elevación, maestro, un alma purificada en definitiva. Y los humanos tienen que tener esas experiencias con espíritus para que no olviden de dónde vienen y a qué han venido. Es difícil dar con alguna persona que no te cuente algún episodio que haya vivido espiritual, y si no tiene ninguno o no lo cuenta es por estas razones, porque cree que son casualidades o el hecho ocurrido se esfuerza en demostrar que es fruto de las leyes terrenales, pero nunca lo oirás decir que haya podido ser espiritual. Su orgullo e ignorancia le obligan a callar. Otra razón muy común es el que no se cuente lo que se ha vivido porque la gente es irrespetuosa y te tachan de loco, y te toca callar por no quedar señalado, pero esto a nosotros no nos tiene que importar, porque nosotros sabemos la verdad y haremos nuestro paso por la vida más provechoso en comparación a ellos. Lo único es que nos pueden dar lástima, porque el desconocer todo esto que hablamos les va a costar cometer errores y tener que hacer más vidas para depurar todas esas capas que nos impiden ser más puros. Tenemos que intentar ser espíritus lo más elevados posible desde ya. Cada nuevo día es una nueva oportunidad de avance, de arreglar cosas que hayas hecho mal y pedir perdón. Son muchísimos los contactos que han tenido con los humanos al cabo de la historia. Hablo de contactos como apariciones, en sueños como explico en mis vídeos de experiencias cercanas a la muerte, o que ejerzan un movimiento sobre la materia y muevan cosas para darse a notar, movimientos de objetos, tintineo de luces, cambiar de canal o apagar el televisor. Ellos, al ser energía, tienen mucha facilidad en manifestarse mediante cosas eléctricas. Yo, por ejemplo, trabajando, se me encendía la radio o el secamanos eléctrico a 2 metros de distancia de él. Pero estas cosas las hacen para decirte que no estás solo y no debes temer. Hay muchas personas que no tienen don y han tenido contacto con ellos por cualquier razón. Una de las razones es cuando se muere un familiar. A veces ocurren estos episodios, como que se te sienten en la cama,
Notes su presencia, olor, te soplen en la cara o te acaricien, incluso que se te metan en la cama. Sé que puede ser espeluznante, pero es nuestro familiar dándonos a entender que no se ha ido del todo, que nunca se olvidará de nosotros, una despedida. Hay casos también de que hayas ido a vivir a una casa que lleve consigo a un espíritu, que no se ha querido marchar del lugar. El espíritu se manifestará intentando que se vayan las personas que han ocupado su casa. Entras a vivir y te empiezan a suceder cosas como que estás sentado y te tocan el pelo, oyes ruidos que no deberían haber. Pues empiezas a coger un poco de miedo. Este caso que me he referido le pasó a una seguidora del canal, a la cual aprovecho en saludar. Ella estaba de alquiler en una casa donde supuestamente habitaba el espíritu del padre de su arrendador. La chica se puso en contacto conmigo y yo le aconsejé poner agua por todo y hacerle una misa dedicada a ese espíritu, como digo en el vídeo de arriba. Se intentó, pero ellos toman sus decisiones y no quiso irse de su casa. Os voy a contar una historia que contaba mi madre, que sucedió en su pueblo cuando era niña y se le quedó grabada. Ya la conté una vez, pero para quien no la haya oído. Fue muy sonado en el pueblo que una pareja joven compró una casa en la cual por las noches se oían ruidos extraños. La pareja acudió a la policía para decirles que por la noche se le aparecía el espíritu de un abuelo sentado en un sillón. Se oía como si diera con el bastón en el suelo varios golpes y decía: «Iros de mi casa». Después de varias quejas a la policía, mandaron a 2 policías a pasar la noche en su casa con ellos. El espíritu del abuelo, como todas las noches, se apareció dando golpes en el suelo con el bastón, diciendo: «Iros de mi casa». La pareja asustada le señalaban a los policías dónde estaba el abuelo y ellos no veían nada. Solo lo veían y oían los jóvenes que compraron la casa. Pues les tocó vender la casa y marcharse. ¿Cuántas personas me habéis escrito sus casos de que les están sucediendo fenómenos espirituales? La diferencia es que ellos les molestan porque necesitan ayuda y ven que ustedes se la pueden dar. Y este abuelo no cree que necesite ayuda, se aferra a su casa y eran ellos quienes le molestaban. Como digo en otras ocasiones, no se puede ayudar al que no quiere que le ayuden. Las almas en pena son realmente espíritus de personas que por cualquier circunstancia no han ido a la luz al morir. Se quedan entre 2 planos y no saben muy bien qué ha sucedido. Esta circunstancia se da cuando la persona tiene deudas pendientes que no lo dejan descansar en paz, preocupaciones que lo atan a la tierra, donde ya no pertenece. Dependiendo de la forma de morir, se puede dar que quede en esta circunstancia un tiempo determinado. Muchos no creen esto, porque han leído que todos los muertos van a Dios y el muerto nada sabe. Pero la práctica es otra, porque yo como medium, al tener luz como muchísima gente en el mundo, somos como una lucecita en la oscuridad para estas almas y se acercan a nosotros, haciendo que los sintamos, los oigamos, hacen ruidos, los olemos, nos hablan, los vemos. Hay personas que les sucede todo, y somos los que con gracia de Dios los ayudamos a liberarlos y darles luz. El abuelo de la casa que os he explicado y el de la suscriptora que no quería dejar su hogar, por lo que sea, hay algo que les ata a la tierra y muchos vuelven a su casa y no son demonios por ello. El abuelo de la casa no hacía mal a nadie, solo quería que se fueran de su hogar, nada más. Porque sigue creyendo que sigue vivo, de ahí lo bueno de saber de estos temas y tener la conciencia tranquila, así sí irás a Dios. Ya hice vídeo sobre ello, que os dejo arriba, para que veáis la diferencia con los demonios o almas de baja elevación. Me cuentan casos como que han estado tumbados en la cama y una sombra negra les ha dejado inmóviles. No pudiendo hablar o gritar, entrar su pareja a la habitación y llegar a verlo como se marchaba. Pues fácilmente puedes diferenciarlos, porque si piden ayuda y les dices la oración adecuada te dejarán, dándote las gracias por ello, si los ves u oyes. Pero el que no quiere tu ayuda se marchará, porque no le gustan las palabras que estás pronunciando.
Este espíritu bajo te incitará a hacer cosas malas a otros o a ti mismo, cosa que el abuelo no hacía. Cuando nos sentimos, como he explicado en vídeos, que estás bien y te dan unas ganas de llorar repentinas sin motivo, por ejemplo, te tienes que dar cuenta que lo que sientes es lo que siente ese espíritu que te pide ayuda. Siente tristeza o desesperación porque llevará tiempo en esa situación y nadie lo ayuda. No lo taches encima de demonio, porque puede ser un familiar tuyo, un amigo o tú mismo el día de mañana, si no haces lo que te digo en el vídeo que he recomendado antes. Demonio sería el que viene expresamente sabiendo que estás mal, para terminar de hundirte y llevarte a la desesperación. O incitarte a robar, matar. Creo que la diferencia es clara. Viene de abajo con el propósito de hacer el mal. Y el alma en pena se queda atrapada, sin desearlo, y si te molesta es para que la ayudes, nada más. Me habéis llegado a preguntar que si están entre nosotros y nos observan. Cuando nos duchamos, estamos en el baño, cambiándonos de ropa, en general en la intimidad. A ver, no nos observan con la intención que podría observarnos un humano. Al no tener cuerpo no tienen necesidades carnales. Los hermanos más elevados, y los no tanto, lo ven cosas normales del humano. El espíritu de baja elevación que le guste esas perversiones ya hace por rondar a personas afines a ellos. Dicho de otra manera, con sus mismos gustos e inquietudes. Podéis hacer vuestra vida normal, que nadie os ve en vuestra intimidad. No penséis que vuestra madre fallecida o abuela os va a estar viendo mientras que estáis intimando con vuestra pareja o desnudándoos. En esos momentos ellos se retiran para daros intimidad, no preocuparse por ello. Como he dicho antes, los espíritus influyen en todas las cosas, incluso la mente del humano. Depende de su elevación, nos incitan a hacer el bien o el mal. Los de baja elevación aprovechan circunstancias que nos ocurren en vida para hundirnos en fuertes depresiones e incluso llevarnos a atentar contra nuestra propia vida, haciéndonos creer incluso que el suicidio es la solución. Como os he explicado, son espíritus inferiores que lo que desean es ver cómo te hundes. Los espíritus bajos quieren vernos mal y los buenos intentan que nos fortalezcamos y venzamos estas adversidades. Los espíritus elevados o ángeles no se involucran en las decisiones de los humanos, a no ser que les pidamos ayuda. Por eso una de las importancias de rezar y pedirle ayuda a Dios, porque Dios nos ayuda a través de estos ángeles. Ellos están junto a nosotros y nos protegen, pero no se entrometen por el libre albedrío. Pero sí intentan que personas que piensan en el suicidio, darles ánimo, para que no se rindan y confían en Dios. Hay una lucha espiritual en la tierra que afecta a las personas, intentando unos hundirnos y otros animarnos a no caer. Nos sucede en cada decisión que tomamos, son la voz de nuestra conciencia. Y el decantarnos por la decisión correcta nos llevará a progresar interiormente. Cada cual tendrá su conciencia más o menos desarrollada, purificada o limpia según sus actos. Un ejemplo. Tienes una persona delante a la cual ves cómo se le cae la cartera del bolsillo. Lo sabrá que cojan la cartera y se la queden, aprovechando el descuido. Y habrá quienes se sientan orgullosos de avisar a la persona de que se le ha caído la cartera. ¿Qué harías tú? Según lo que hicieras, así estarías de elevado. El que la devuelve, su espíritu, su conciencia está más elevada que el primer caso, que solo se regocija en los bienes materiales. Pero por muy bueno que seas y tengas buenas intenciones, lo normal es que dudes si devuelves la cartera o te la quedas. Lo primero que te viene a la mente es quedártela, porque siempre aprovechará la maldad, cualquier circunstancia, para llevarte a su terreno y ensuciar tu historial. En esa lucha interna tuya estará tu progreso. Tú debes decidir.
coger las 4 monedas insignificantes que no te sacan de pobre o ser honrado. Si te sacaran de pobre, aún así es mucho más valiosa la pureza de espíritu. Aunque ahora no lo sepáis ver, al morir lo entenderíais. Pero sería tarde. El momento de actuar correctamente es ahora, en vida. Tal vez muchos penséis, ¿y si al que se le ha caído la cartera le sobra el dinero y a mí me hace mucha falta? ¿No me la puedo quedar? Si a esa persona le sobra o le falta el dinero, a ti eso no te tiene que importar. Tal vez se lo ha ganado con el sudor de su frente, o está más necesitado que tú, no lo sabes. Lo que tienes que saber es que el no devolverle la cartera te ata más a lo material y ensucia tu espíritu. Si a ti te falta el dinero, eso no es forma de conseguirlo. Y al devolverle la cartera, serás premiado por tus actos nobles. Estos casos como el que he puntualizado de la cartera son cosas que suceden en el día a día y te hacen mejor persona o demostrar que eres ruin. En estas cosas es donde van a valorar qué elevado estás espiritualmente. Y así estarás catalogado entre las clases de espíritus que he mencionado al comienzo del vídeo. Los espíritus ejercen sobre el mundo físico, sobre la materia y el pensamiento, pero aunque ellos te inciten, la toma de decisiones siempre será tuya. La persona hace su vida sin darse cuenta de que esto funciona así y pensamos que las cosas suceden porque sí. Estamos atados y ciegos ante el sistema que nos impone cada nación donde pertenezcamos y presos de nuestra vida, trabajo, hijos, deudas, que no dejamos lugar para pensar en estos temas tan importantes. Tu vida aquí en la tierra será de unos años tan solo. Debes aprovecharlos para intentar instruirte en estos temas y obrar bien. Me da mucha pena cuando dicen este tipo de cosas, por malinterpretar las escrituras. El espíritu, al desprenderse del cuerpo, que era quien limitaba sus posibilidades, es cuando sabe todo y ve la verdad. Se ve liberado y vuelve a adquirir todo ese conocimiento que le fue ocultado para el buen desarrollo de su nueva existencia. Sabe lo que vivió, el por qué lo vivió, lo que debería vivir, que tiene la capacidad de viajar por varias dimensiones y sabe los porqués de muchas cosas que nosotros ni imaginamos. Ven a Jesús, la Virgen, ángeles, saben los problemas y soluciones de nuestro mundo, cuando en muchas apariciones vienen a darnos mensajes para prevenirnos de algo futuro, cosas que después ocurre conforme lo explicaron. Muchas personas han sido testigos de su sabiduría, porque el espíritu que vuelve a la luz vuelve en todo su esplendor y conocimiento, y se vuelven más sabios al desvelársele la verdad. Y la cantidad de personas que han tenido experiencias y contactos con familiares ya fallecidos, o experiencias cercanas a la muerte, y ver a sus familiares y hablarles como cuando les hablaban en vida. A esas personas no puedes decirles que los espíritus no existen o nada saben, porque han tenido esa vivencia. Hay cosas que ocurren que están fuera de nuestro conocimiento y comprensión. Pero porque no lo entendamos, no quiere decir que no tenga que existir. Este es un canal espiritual y uno de sus propósitos es intentar ayudar y guiar a personas que tienen don, las cuales son las que habitualmente tienen experiencias con espíritus, pero también hay muchas personas que no tienen don y les ha ocurrido algo puntual. Estoy a la disposición de aquellos que les estén sucediendo experiencias con espíritus, de aquellos que les guste el mundo espiritual y de los que no sepan hacia dónde caminar en la vida. Espero poder encaminarles o darles sentido a su vida cuando no se lo encontraban, si es voluntad del Padre. Mucho cuidado con los espíritus. Presten atención a cómo se expresan, porque pueden adoptar otras formas distintas a la suya. Que no les engañen. Y si dudan de su procedencia, díganles que nombren a la Virgen María. Si no lo hacen o no quieren, duden de ellos.
Les gusta que recemos y acordemos de ellos, y hay formas de ayudarlos además de rezando el rosario. Una cosa más, no nieguen la existencia de los espíritus, les ofenden. Para el que no me conozca, soy el niño. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga.